¿Cómo lograron solo 3 drones eliminar a 1129 militantes en un ataque relámpago que nadie vio venir? ¿Qué estrategia oculta planeó Traoré para ejecutar una venganza tan precisa y demoledora? ¿Y por qué este golpe podría ser el inicio de una guerra mucho más grande de lo que imaginamos? No apartes la vista, porque en este vídeo descubrirás de dónde vinieron estos drones, los detalles ocultos de esta operación fulminante, las repercusiones que ya sacuden a los grupos armados y el mensaje implacable que Traoré ha enviado al mundo entero. En medio de una región azotada por la violencia y la inseguridad, un hombre decidió cambiar las reglas del juego. Mientras el mundo esperaba que Burkina Faso sucumbiera ante la amenaza insurgente, un solo líder y 3 drones alteraron el destino de una nación entera. Esta no es una historia común de guerra, es la historia de una nación que tomó el control de su soberanía, que rechazó la dependencia y que demostró, con precisión y determinación, que África puede defenderse sola. Veamos cómo el presidente Ibrahim Traoré, con una operación milimétricamente ejecutada, aniquiló a 1129 militantes en minutos y envió un mensaje claro: la independencia africana ya no es un sueño, es una realidad imparable. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal para no ser el único en perderse lo que los medios tradicionales no cuentan. Continuemos. Burkina Faso vivió uno de los episodios más impresionantes de su historia militar reciente cuando una incursión insurgente masiva fue desmantelada en tiempo récord, mediante una operación quirúrgica ejecutada por drones de combate. Lo que parecía un intento de golpe coordinado para socavar al gobierno de transición terminó convirtiéndose en una lección táctica que desafía las narrativas establecidas sobre la capacidad defensiva de las naciones africanas. En el centro de esta maniobra magistral estuvo el capitán Ibrahim Traoré, presidente interino y comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país. La emboscada se planeó mientras Traoré se encontraba de visita oficial en Rusia, en el contexto de una gira estratégica con fuerte simbolismo geopolítico. La ausencia del jefe de Estado fue interpretada por las milicias insurgentes como una oportunidad para lanzar un ataque devastador. Se estimó que más de 1000 combatientes, bien armados y organizados en células independientes, se movilizaron hacia la región norte, específicamente cerca de Jibo, con el objetivo de tomar el control de enclaves rurales y sembrar el caos. Lo que no sabían es que su movimiento estaba previsto, rastreado y completamente monitoreado por una red de inteligencia de nueva generación desplegada semanas antes. Desde el centro de mando en Ouagadougou, Traoré no solo estaba informado en tiempo real, sino que había anticipado cada movimiento enemigo con precisión matemática. Lejos de ser una coincidencia, su visita a Moscú formaba parte de un plan táctico más grande, una maniobra de distracción que permitió exponer a los insurgentes en campo abierto. En paralelo, el ejército burkinés, apoyado por asesores técnicos de Rusia, Corea del Norte y China, había montado una base de drones no tripulados en un aeródromo clandestino cerca de la frontera norte. Desde ese punto, y con total autonomía de operación, se desplegaron 3 drones especializados que cambiaron por completo las reglas del combate en África Occidental. El primero de ellos fue utilizado para generar desorientación acústica en las líneas enemigas. Empleando tecnología de presión sónica, el dron dispersó las formaciones rebeldes mediante ondas que provocaron confusión y pánico. Sin fuego directo, sin intervención de tropas terrestres, se logró desarticular la primera fase del asalto. El segundo dron tomó una ruta circular, flanqueando por el costado contrario para encerrar a los insurgentes dentro de un corredor invisible. El patrón de vuelo fue diseñado para forzar su concentración en un punto determinado, donde se expondrían ante los sensores térmicos del tercer aparato, un dron blanco, de baja firma sonora, equipado con inteligencia artificial y visión infrarroja. Esta unidad fue la que ejecutó el ataque definitivo. El resultado fue brutal. En menos de una hora, más de 1000 insurgentes fueron neutralizados. Las cifras, si bien no confirmadas oficialmente en su totalidad, coinciden con reportes preliminares de inteligencia que detallan más de 900 bajas confirmadas y múltiples vehículos armados destruidos. Todo ello sin la intervención directa de soldados en tierra, y sin bajas del lado gubernamental. Pero el mayor triunfo no fue solo militar. Fue simbólico. Demostró que un país africano, sin depender de ayuda occidental, puede organizar una respuesta militar eficiente, quirúrgica y soberana. La operación fue concebida, ejecutada y supervisada por oficiales locales, utilizando tecnología no importada de Occidente. El mensaje no pudo ser más claro: Burkina Faso ya no necesita permiso para defenderse. Pese a esto,
la narrativa internacional no tardó en distorsionar los hechos. A menos de 24 horas del éxito militar, medios internacionales como la BBC publicaron titulares que insinuaban la muerte de civiles en la operación. Ninguna mención al contexto insurgente, ninguna evidencia concreta, ni confirmación en terreno. Solo acusaciones vagas que buscaban deslegitimar el éxito táctico. El gobierno burkinés reaccionó con firmeza, publicando imágenes satelitales, grabaciones de drones y datos térmicos que confirmaban la precisión del ataque. Se establecieron zonas de exclusión civil previas al bombardeo y los objetivos fueron verificados por múltiples capas de inteligencia. A diferencia de las operaciones ejecutadas por potencias extranjeras en otros países africanos, donde los daños colaterales suelen minimizarse, el ataque en Jibo se planeó con extrema cautela, evitando impactos sobre zonas pobladas. La reacción negativa de medios y organismos internacionales no fue casual. El ataque ocurrió días después de que Traoré anunciara una nueva fase de cooperación militar con aliados no occidentales y declarara públicamente su rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Burkina Faso. Su alianza con Rusia, su cercanía con China y su decisión de romper con las directrices impuestas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y otras agencias occidentales generaron un nuevo punto de tensión geopolítica. El éxito de la operación con drones no fue solo una victoria táctica sobre los insurgentes. Fue una declaración de independencia. Un golpe al discurso hegemónico que insiste en retratar a África como un continente eternamente dependiente de ayuda extranjera, incapaz de sostener su propia defensa, su propia economía o su propia narrativa. Con un golpe quirúrgico, Traoré rompió ese molde. Y sin embargo, la ofensiva mediática no se detuvo. Se multiplicaron los artículos que, con o sin pruebas, sembraban dudas sobre la legalidad del ataque. En ningún momento se ofreció reconocimiento al nivel de coordinación requerido para evitar bajas civiles. No se analizó el papel del nuevo sistema de defensa digital montado por el ejército. Se ignoraron deliberadamente los antecedentes del grupo insurgente, que ya había ejecutado ataques mortales contra poblaciones rurales, saqueado aldeas enteras y asesinado a autoridades locales. Para Traoré y su equipo, la verdadera batalla ya no es únicamente en el terreno. Es también en la narrativa. Cada titular que omite el contexto, cada informe que ignora la evidencia y cada declaración que intenta presentar la autodefensa como agresión, es un nuevo frente en la guerra contra la soberanía africana. Sin embargo, lo ocurrido en Jibo cambió la percepción interna. Por primera vez, un gobierno africano logró desactivar una amenaza de gran escala con recursos propios, sin necesidad de tropas extranjeras ni misiones internacionales de mantenimiento de paz. La operación elevó la moral nacional, reforzó la confianza en el liderazgo de Traoré y desató una ola de apoyo popular sin precedentes. Desde el norte hasta la capital, se organizaron marchas de respaldo, se compartieron vídeos del ataque en redes sociales y se volvió viral un mensaje clave: Burkina Faso ya no está de rodillas. No más sumisión, no más tutelas, no más promesas incumplidas. Lo que se está construyendo no es solo un nuevo ejército, sino una nueva identidad nacional. El golpe táctico ejecutado por Burkina Faso no solo sacudió al enemigo armado, también reconfiguró los códigos no escritos de la guerra moderna en África. Lo que parecía un conflicto regional más, entró en una nueva dimensión: el dominio de la guerra electrónica, la inteligencia artificial aplicada al combate y el uso soberano de drones como herramientas estratégicas en el Sahel. Desde el punto de vista militar, el país realizó una operación de múltiples capas. Una guerra de espectros. Silenciosa, digital y letal. Lo sorprendente no fue solo la precisión quirúrgica de los drones, sino la sincronización perfecta con informantes locales, la supresión de señales enemigas y la neutralización de puestos de comunicación sin una sola baja aliada. La inteligencia militar reveló que los insurgentes se habían preparado durante semanas, con provisiones logísticas y armas suministradas por redes transfronterizas. A pesar de sus intentos de infiltrarse en pequeñas aldeas para camuflar su presencia, los algoritmos de reconocimiento facial, los patrones térmicos y los sensores de movimiento instalados en puntos clave permitieron a las fuerzas de defensa ubicar con exactitud sus escondites. Incluso los intentos de usar niños como mensajeros no fueron suficientes para despistar el cerco tecnológico. Los insurgentes no enfrentaban solo al ejército de Burkina Faso. En realidad,
Estaban siendo cazados por una red nacional que combinaba vigilancia remota, ciberinteligencia, monitoreo satelital y una fuerza de reacción inmediata manejada desde un búnker subterráneo en Ouagadougou. Una guerra silenciosa, sin ruido de motores, sin disparos nocturnos, pero con consecuencias brutales. Sin embargo, mientras en el país se celebraba una victoria inédita, en las redacciones de medios internacionales comenzó a fraguarse una narrativa alternativa. De inmediato, titulares ambiguos comenzaron a inundar portales digitales. Presunto ataque aéreo deja decenas de civiles muertos. Burkina Faso lanza ofensiva controversial. Ibrahim Traoré en el centro de críticas por operación con drones. Lo que debía ser analizado como un logro militar fue convertido en una sospecha internacional. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, tradicionalmente rápidas en denunciar abusos cometidos por potencias extranjeras, esta vez guardaron silencio. Las acusaciones se hicieron sin evidencias fotográficas, sin informes en terreno, sin verificación de fuentes neutrales. Solo afirmaciones basadas en suposiciones y en informes no confirmados. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de noticias impactantes de última hora. Sigamos. El presidente Traoré, sin embargo, no tardó en responder. En una conferencia de prensa nacional transmitida en vivo, mostró mapas térmicos, cronogramas de operación y grabaciones en tiempo real de los drones. Cada impacto había sido calculado, cada movimiento verificado antes de autorizar el fuego. Declaró con firmeza: Burkina Faso no asesina a sus civiles. Burkina Faso los defiende. Su declaración fue un acto de firmeza ante la creciente campaña internacional de descrédito. Sabía que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Lo que antes se resolvía en trincheras, ahora se libraba en los titulares. Traoré no solo tenía que defender el suelo de su país. Tenía que defender la legitimidad de su liderazgo ante un mundo que no está acostumbrado a ver líderes africanos ejercer poder sin pedir permiso. Detrás de esta campaña mediática subyacía un mensaje implícito: África puede resistir, pero no puede ganar. Puede defenderse, pero no liderarse. Esa es la regla no escrita que el sistema internacional ha sostenido durante décadas. Cuando Burkina Faso rompió esa lógica al demostrar que podía neutralizar 1000 insurgentes sin intervención occidental, ese sistema se sintió amenazado. Muchos expertos señalan que el verdadero campo de batalla no fue Djibo, sino la narrativa. Occidente ha sostenido por años que la estabilidad en África depende de su presencia, de su dinero, de sus soldados, de sus instituciones. Pero Traoré demostró lo contrario. Con alianzas alternativas, con tecnología independiente, con una visión nacionalista y estratégica, Burkina Faso logró en una hora lo que años de misiones extranjeras no pudieron alcanzar. Esta operación cambió el lenguaje de la defensa africana. En lugar de esperar por cascos azules o misiones de pacificación, el país activó su soberanía defensiva. En lugar de aceptar préstamos condicionados, usó su propio capital político y técnico para montar una operación que dejó atónita a toda la región del Sahel. Y lo más importante, lo hizo sin dañar a su gente, sin disparar a ciegas, sin esconderse detrás de daños colaterales. A medida que el relato oficial burkinés fue tomando fuerza en medios alternativos y redes sociales, también lo hizo una ola de apoyo entre la población africana. Jóvenes de Malí, Níger, Chad, Sudán y otras naciones comenzaron a utilizar el caso de Djibo como símbolo de emancipación continental. Los foros digitales se inundaron de mensajes que decían: si Burkina Faso puede, nosotros también. Ese contagio político fue lo que más incomodó a las potencias extranjeras. Porque lo ocurrido en Djibo no fue solo un ataque exitoso contra insurgentes. Fue un golpe al sistema de tutelaje internacional que ha operado como freno para el desarrollo autónomo de África. Y esa chispa estaba comenzando a propagarse. Traoré también comprendió el alcance de su victoria. No se limitó a festejar. Ordenó inmediatamente la desclasificación de documentos operativos que demostraban la transparencia de la operación. Convocó a representantes de la Alianza de Estados del Sahel para estudiar el modelo táctico. Propuso la creación de un comando conjunto para futuras amenazas. Y extendió la mano a otros países africanos que buscan replicar este tipo de defensa estratégica sin depender de fuerzas extranjeras. Burkina Faso se convirtió entonces en un nuevo paradigma, no solo militar, sino político y mediático. El país pasó de ser un receptor de misiones de ayuda a convertirse en proveedor de conocimiento y liderazgo.
Desde sus desiertos golpeados por la insurgencia, emergió un nuevo lenguaje de guerra, uno donde los africanos deciden cómo, cuándo y con qué responder. Esa transformación no ha sido bien recibida en todos los rincones del mundo. Algunos países comenzaron a cuestionar la alianza de Burkina Faso con socios no tradicionales. Otros presionaron diplomáticamente para detener la expansión del modelo Traoré. Y en ciertos foros multilaterales, se llegó incluso a plantear sanciones simbólicas por posibles abusos de derechos humanos, sin que exista aún prueba concreta alguna. Pero el mensaje ya fue enviado: Burkina Faso ha aprendido a cazar sin pedir permiso. El paso siguiente, como explicaremos en la tercera parte de este reportaje, no se trata solo de defensa. Se trata de reconstrucción, consolidación y transformación estructural. Después de este ataque quirúrgico, el país ya no es el mismo. Su política de seguridad cambió, su diplomacia se endureció, y su modelo de gestión de crisis se volvió una referencia para la región entera. Burkina Faso amaneció distinto tras el ataque. La operación con drones no solo eliminó una amenaza concreta, sino que sacudió los cimientos de un modelo de seguridad que había condenado al país durante años a la ineficacia y la dependencia. Lo que comenzó como una acción defensiva se convirtió en una sacudida regional. La narrativa de que África necesita salvadores se había quebrado. Desde el cuartel general en Ouagadougou, el capitán Ibrahim Traoré reunió a su equipo de estrategia nacional. Su primer mensaje fue claro: ganamos una batalla, pero la guerra aún no ha terminado. Ahora debemos blindarnos desde adentro. El primer paso fue la activación de un plan nacional de resiliencia. Las zonas liberadas por los drones fueron inmediatamente aseguradas por unidades de intervención rápida. Equipos civiles de reconstrucción comenzaron a llegar con materiales, médicos y personal técnico. El objetivo: evitar el vacío de poder que tantas veces ha sido ocupado por células terroristas en otras regiones de África. Se restablecieron escuelas, se distribuyeron víveres y se reactivaron los pozos de agua, todo mientras una red de vigilancia remota continuaba monitoreando los movimientos cercanos. Traoré sabía que no podía permitirse una victoria simbólica sin consecuencias prácticas. La seguridad debía transformarse en estabilidad, y la estabilidad en desarrollo. En paralelo, Burkina Faso inició conversaciones con otros países del Sahel para compartir su tecnología de defensa autónoma. Se ofrecieron sesiones técnicas a líderes militares de Malí y Níger, quienes ya han enfrentado desafíos similares. La idea no era crear dependencia, sino replicar una fórmula soberana: defensa hecha por africanos, con herramientas africanas, para fines africanos. Traoré también fortaleció sus lazos con sus socios estratégicos no occidentales. Las delegaciones de Corea del Norte, Rusia y China celebraron en silencio la efectividad del modelo burkinés. Por primera vez en décadas, una nación del Sahel había demostrado que se puede responder con tecnología de precisión sin intervención extranjera directa. Fue una señal poderosa. Y lo sabían. Pero no todo fue celebración. La tensión diplomática creció. Desde Bruselas, París y Washington comenzaron a llegar notas formales exigiendo aclaraciones por las presuntas bajas civiles, sin fundamento más allá de fuentes anónimas. Traoré no titubeó. Convocó a una conferencia internacional desde Ouagadougou y, frente a las cámaras, respondió: cada dron que se alzó en el cielo burkinés fue controlado por nuestras manos, cada decisión fue basada en datos, no en caprichos. No necesitamos permiso para defender nuestras fronteras. Ese fue su mensaje al mundo. Pero también al continente. En las calles de Ouagadougou, Dori y Kaya, cientos de jóvenes comenzaron a ver la bandera de su país con otros ojos. No era solo un símbolo. Ahora representaba poder, orgullo y autodeterminación. Las universidades locales comenzaron a ofrecer cursos en ciberseguridad, defensa autónoma y sistemas de drones. La narrativa del campesino indefenso estaba dando paso al ingeniero del futuro. Para Traoré, la operación no fue solo una respuesta al terrorismo. Fue una afirmación de dignidad. Fue una forma de gritar que Burkina Faso no será más un peón. Fue la manera de decir que si el continente quiere respeto, debe comenzar a construirlo desde sus propios cimientos. Y es que la guerra no es solo militar. Es psicológica, diplomática y económica. Es una lucha por la verdad. Y Traoré lo sabe. Lo que se viene no será más fácil. La presión internacional aumentará. Las acusaciones seguirán.
Las sanciones podrían llegar. Pero lo que no podrán borrar es el precedente. Burkina Faso demostró que el futuro de África ya no necesita ser tutelado. Solo necesita ser respetado. El cielo de Jibo ya no es solo el testigo de una batalla. Es el símbolo de un nuevo comienzo. Y esta vez, África no solo sobrevivirá. África liderará. Ahora nos gustaría saber qué opinas de lo que está pasando y lo que está por venir. Nos encantaría leerte en comentarios. Finalmente, recuerda unirte a la familia suscribiéndote al canal para estar al tanto y no perderte noticias exclusivas como la que te dejo en pantalla. No quieras perdértela, te veo dentro.